La igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas es un objetivo de 193 países del mundo que lo aprobaron como el quinto objetivo de desarrollo sostenible, los conocidos ODS, dentro de la Agenda 2030. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo espacio de encuentro y diálogo en este llamado conversatorio sobre la perspectiva de género en Ecuador y América Latina. Nos acompañan esta noche María Alejandra Guerrón y Cristian Valdivieso, con quienes vamos a conversar sobre la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y Género y Política de Defensa en el Ecuador. Conozcamos un poco más el perfil de nuestros invitados. María Alejandra Guerrón Montero es psicóloga clínica de formación. Posee 2 posgrados en estudios de género y educación y ciencias sociales en el Sistema de Estudios de Chile. También es especialista en derechos humanos e interculturalidad. Ha llevado a cabo varios procesos relacionados para la prevención y respuesta a la violencia de género en Chile y en el sistema de justicia ecuatoriano. Actualmente se desempeña como especialista en eliminación de la violencia contra las mujeres. Cristian Daniel Valdivieso es magíster y doctorando en el programa interinstitucional de posgrado en Relaciones Internacionales Santiago Dantas, investigador del IARAS, Núcleo de Estudios de Género del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional, GEDES-UNESP. Como preámbulo de esta jornada, podemos considerar que este planteamiento en los ODS sobre la igualdad de género expresa cuánto se ha avanzado en los derechos de las mujeres en los últimos 40 años. Asimismo, América Latina y el Caribe han construido la estrategia de Montevideo, que contribuye a hacer posible en nuestra región que la perspectiva de género sea transversalizada en todos los ODS. En realidad, la propuesta de ambos documentos se enmarca en diversos instrumentos del derecho internacional y regional de los derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará. Es por ello, y sabiendo que los derechos de las mujeres son derechos humanos y por lo tanto progresivos, resulta clave desalentar aquellas corrientes de pensamiento, poderes fácticos, posicionamientos y expresiones que desde una mirada religiosa, política o social sesgada atenten contra estas conquistas. En este sentido nos presenta María Alejandra Guerrón sus argumentos y explicaciones correspondientes. Adelante, María Alejandra. Buenas tardes con todas las personas presentes. Agradecemos la gentil invitación realizada a ONU Mujeres por la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y celebramos el interés por el abordaje de la igualdad de género que mantiene la universidad. Esta presentación va a centrarse básicamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y la presentación va a contener una breve definición de lo que es la CEDAW, quiénes son los estados partes y cuáles son los compromisos que adquieren al momento de adherirse a esta convención, cómo está constituida la CEDAW. Un elemento fundamental de la CEDAW es la definición de discriminación que hace esta convención, y esa la vamos a revisar brevemente, cómo opera la CEDAW y cuál es la importancia de esta convención a nivel global. Es así entonces que vamos a iniciar con definir la CEDAW. ¿Qué es esta convención? Es el principal instrumento jurídico para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Se la conoce también como el Tratado sobre los Derechos de la Mujer, que podríamos decir es una herramienta jurídica que permite a las mujeres del mundo entero a cambiar su cotidianidad, su vida y sus condiciones, mejorar sus condiciones. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, fue adoptada, abierta a la firma, ratificada y adherida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución del 18 de diciembre de 1979. Entró en vigor en septiembre de 1981 y es una de las convenciones
que tiene, por tanto, 40 años de vida, la cual se encuentra todavía muy vigente a nivel global. La convención cuenta actualmente con 189 estados partes que se han adherido a ella. En consecuencia, la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas, que son 193, han acordado voluntariamente respetar, proteger, promover y cumplir con los derechos humanos de las mujeres en cualquier circunstancia. La CEDAW es el segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados miembros de la ONU, siendo el primero la Convención sobre los Derechos de la Niñez, lo que le otorga un poderoso mandato internacional. Se puede ver en el mapa que hay 2 estados que la han firmado, pero no la han ratificado. Estos son los Estados Unidos y Palau. Y hay 6 estados que no tienen ninguna acción frente a la CEDAW, aunque tampoco no todos los países son miembros de las Naciones Unidas. Ecuador es estado parte de la CEDAW desde el 17 de julio de 1980 y ratificó su posición en 1981. Entregó su primer informe en diciembre de 1982. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres consta de 6 partes y cuenta con 30 artículos. Su articulado se concentra en 3 aspectos de la situación de la mujer, que son los derechos civiles y la condición social y jurídica, y su condición social y jurídica, derechos vinculados a la producción y a la reproducción humana, y los factores culturales en las relaciones entre los sexos. Adicionalmente, estipula que los estados parte deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad. Además, establece la conformación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, conformado por 23 expertas de gran prestigio moral y técnico. Su elección la realizan los estados parte y ejercen sus funciones a título personal. Después vamos a ver cómo opera este comité. Como se señala, una parte fundamental de esta convención es la definición de la discriminación, que se establece en el artículo 1. A los efectos de la presente convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer y los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Ahora, ¿por qué es importante esta definición, la definición de discriminación, ¿no? Porque define la discriminación como un acto violatorio del principio de igualdad y este es uno de los principios fundamentales en los derechos humanos. Se convierte en una definición legal, dado que se convierte en parte de la normativa interna nacional cuando un Estado ratifica esta convención. Esta definición establece que la discriminación puede ser de distintas formas. La puede ver desde la distinción, la exclusión o restricción. Determina que el acto discriminatorio puede ser tanto directo como indirecto. El acto discriminatorio puede ser parcial porque menoscaba ciertos derechos, pero también puede ser total porque incluso puede anularlos. La discriminación puede producirse en distintas etapas de la existencia del derecho, es decir, en el reconocimiento o en el goce o ejercicio de ese derecho. Y prohíbe la discriminación en todas las esferas y hacia la diversidad de las mujeres, haciendo énfasis en las mujeres indígenas, rurales, con discapacidad o las mujeres migrantes. ¿Cómo opera la CEDAW? El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es el mecanismo que cuenta esta convención para examinar los progresos realizados en la aplicación de la convención en los países, pero también realiza recomendaciones a nivel global, es decir, establece estándares de los derechos humanos de las mujeres. El comité, como se dijo, está compuesta por 23 expertas en materia de derechos de las mujeres procedentes de todo el mundo. Los países que se han adherido a la convención tienen la obligación de presentar al comité informes periódicos relativos a la aplicación de los derechos que ampara esta convención. En sus reuniones, el comité examina los informes de los estados y formula a cada uno de ellos sus preocupaciones, así como sus recomendaciones en forma de observaciones finales. Además, el comité genera las recomendaciones generales, que son estándares de los derechos de las mujeres
que son profundizaciones de algunas de las temáticas que plantea esta convención, temáticas claves, como por ejemplo pueden ser qué es una medida afirmativa y cuál es la filosofía que está detrás de las medidas afirmativas. Realiza especificaciones frente al tema de las violencias contra las mujeres, la intersección entre las discriminaciones, la situación de las niñas, de las mujeres migrantes, entre otras. Ahora vamos a hablar de los informes periódicos. Los países, como decíamos, los estados partes que se adhieren a esta convención tienen la obligación de presentar al comité los informes periódicos sobre la aplicación de los derechos humanos de las mujeres. El primer reporte se presenta un año después de la ratificación de la convención y posteriormente se presenta un reporte cada 4 o 5 años. El Ecuador presentó su último reporte en el año 2012, que fue un reporte combinado, el octavo y noveno informe combinados, y en 2020 presentó respuestas a una lista de cuestiones que envió el comité y próximamente deberá ya el Estado ecuatoriano presentar su 10º informe. En reuniones públicas que son abiertas, que cualquier persona puede participar, el comité examina el informe de cada estado parte y le transmite sus preocupaciones y recomendaciones en forma de observaciones finales, como decíamos, y estas se convierten, digamos, como recomendaciones para el país para seguir adelante. Adicionalmente, el comité toma en cuenta los informes paralelos o alternativos presentados por organizaciones de la sociedad civil, lo que se conoce como los informes sombra. También recibe información de organismos especializados de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la CEDAW? La CEDAW es de suma importancia porque es una de las herramientas que concentra los ámbitos o esferas de los derechos de las mujeres. Se ha demostrado que los países que la han ratificado han tomado medidas para contrarrestar los efectos de la discriminación, por lo que se establece un incalculable valor de este instrumento. El tratado, por ejemplo, entre algunas otras cosas, ha contribuido a los derechos de la ciudadanía en Botswana y en el Japón, los derechos de ciudadanía de las mujeres, por supuesto, los derechos a la herencia en Tanzania, derechos de propiedad y participación política en Costa Rica. La CEDAW también ha propiciado la aprobación de la Ley de Igualdad de Género en Mongolia, la ley en Ruanda que prohíbe la discriminación por motivo de sexo al acceso a la tierra, leyes sobre la violencia doméstica en Turquía, Nepal, Sudáfrica y la República de Corea, legislación que penaliza todas las formas de violencia contra las mujeres en Burkina Faso, así como el femicidio en Panamá. Ha permitido investigaciones, por ejemplo, sobre situaciones muy particulares que se dan en casos de mujeres indígenas, por ejemplo, en Canadá, que han desaparecido o han sido asesinadas, y leyes contra la trata de personas en Ucrania y Moldova. Es decir, ha permitido una serie de legislación a nivel global en países donde estaban muy restringidos los derechos de las mujeres y, por supuesto, también ha contribuido enormemente en el ámbito de los derechos de las mujeres también en países donde no existe, digamos, esta constricción tan fuerte, ¿no? El derecho humano a la igualdad que plantea la CEDAW y otros instrumentos legales internacionales de derechos humanos no implican o no exige un trato idéntico para hombres y mujeres, sino uno que no resulte en discriminación hacia las mujeres. Y esto es uno de los planteamientos que realiza una importante jurista en el ámbito de los derechos de las mujeres, que es Alda Facio. Los estados están obligados a garantizar la igualdad, pero también asegurar la no discriminación basada en el sexo y en cualquier otra condición. Ello significa que las autoridades deberán tratar a mujeres y a hombres de manera idéntica en el sentido de los derechos, pero en otros momentos dándoles un trato distinto cuando así lo requiera justamente la diferencia que existe entre hombres y mujeres. La conjugación de los derechos a la igualdad y a la no discriminación que los estados deben cumplir no solo deben estar en sus constituciones, sino que también deben ser implementadas en acciones específicas y concretas para garantizar el goce de la igualdad. Y en el caso de su violación, deben brindar medidas correctivas adecuadas cuando esto se sucede, ¿no? El Estado debe eliminar la discriminación que padecen todas las mujeres, aunque la vivamos de manera distinta dependiendo de las clases sociales, de nuestra etnia, de nuestra edad, de situaciones de discapacidad y sexualidad, entre otros factores. Entonces tienen la obligación legal de suprimir todas y cada una de las formas de discriminación que existen en la legislación, en las costumbres y en los modos de pensar de las personas con la debida diligencia
y en forma progresiva. Gracias, María Alejandra, por lo que hemos escuchado. Se deben identificar claramente aquellos argumentos que rechazan o distorsionan la categoría analítica de género como herramienta explicativa de la realidad social. Es por ello que damos paso a Cristian Valdivieso para que exponga en esta noche su análisis y casos de la política de defensa en el Ecuador. Adelante, Cristian. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Valdivieso. Quería agradecer especialmente a la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil por este espacio en el cual podemos emitir opiniones académicas e intervenciones a través de las cuales llamamos a la conciencia ciudadana para conocer sobre ciertos temas relevantes al respecto de la política internacional, en este caso relacionando con el Ecuador y la política de género para las Fuerzas Armadas del Ecuador. Bueno, para que podamos entender al respecto de la política de género direccionada a la política de defensa del Ecuador, tenemos que entender dos componentes importantes. Por un lado, tenemos lo que significa la política de género, es decir, a qué elementos está vinculada la política de género, cuáles son sus objetivos, qué conceptos ella está movilizando al momento en el cual nosotros la invocamos y al momento en el cual ella es producida. Y por otro lado tenemos las políticas de género. En ese sentido es importante destacar que evidentemente los temas y debates relacionados a asuntos de género internacionalmente están reverberando, es decir, se están esparciendo de una forma bastante rápida debido a que las sociedades democráticas liberales consideran los componentes de género como un elemento trascendental y relevante, a partir del cual se puede evidentemente diversificar la participación democrática, la participación representativa, aunque cuando se trata de políticas de género debemos tener cuidado al momento de destacar que no apenas se trata sobre un componente que relaciona la política hacia necesidades de mujeres, es decir, no debemos relacionar género o igualarlo con mujeres, sino que estamos hablando también de las necesidades de hombres, las necesidades de comunidades LGBTQI+, y evidentemente esto en el Ecuador aún se están formulando de una forma bastante lenta, y evidentemente la ponencia aquí presente tiene como finalidad evidentemente generar un poco al respecto de este debate sobre el conocimiento de la política de defensa. Entonces, cuando estamos hablando de política de defensa, tenemos que primeramente ligar al concepto de seguridad. Cuando estamos hablando de seguridad, estamos refiriéndonos a la ausencia de una amenaza, es decir, a la ausencia de una presión externa que de cierta forma coloque al Estado en esta situación, ya que estamos hablando de un Estado, del Estado ecuatoriano, que habita un ambiente considerado ambiente internacional y que tiene como pauta principal la anarquía internacional. Es decir, no existe una regla general que marque la convivencia de los estados de una forma pacífica. Tenemos algunos elementos del sistema internacional, como por ejemplo las Naciones Unidas, que es uno de los componentes a partir de los cuales se ha pensado mecanismos y formas de establecer ciertos sistemas, por ejemplo el sistema de seguridad colectiva, el cual busca garantizar, como el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, garantizar la seguridad y la paz internacionales. Entonces, cuando estamos hablando de seguridad, nos estamos refiriendo a un tema bastante antiguo en el área de las relaciones internacionales y en la humanidad como tal. Entonces, la política de defensa lo que pretende es identificar cuáles serían estos elementos que de cierta forma colocarían esa presión externa o colocarían en amenaza la soberanía nacional de los estados. Entonces tenemos tres pilares de la política internacional del Ecuador, si podemos decir así, considerando la diplomacia y la guerra por dos ejes diferentes. Por ejemplo, en el año de 95, el Ecuador finalizaba uno de los embates más importantes de la historia, que era el enfrentamiento de la guerra del CENEPA con el Perú. Entonces, la política de defensa estaba evidentemente direccionada hacia un enemigo externo. Entonces, a partir de la década de 2000, también tenemos una ampliación de esta agenda de la política de defensa. Y internacionalmente tenemos también la promoción de una serie de mecanismos y de medidas que provienen de la década de 1990, principalmente cuando estamos hablando de la fragmentación de la Unión Soviética, cuando estamos hablando de preocupaciones que pretenden movilizar internacionalmente a los estados y promover cooperación en diversos temas. Tenemos la promoción de regímenes internacionales, como por ejemplo los regímenes de derechos humanos. Igualmente tenemos este tipo de preocupación en la ampliación de derechos democráticos, como por ejemplo los derechos de las mujeres, que en el año de 1995 tenemos
la famosa Conferencia de Pekín, que va nada más y nada menos que a destacar y a otorgar un fortalecimiento para los derechos humanos de las mujeres, para que las Naciones Unidas promoviesen posteriormente otro tipo de mecanismos que van a impactar fuertemente en las políticas internas de los estados. No tenemos una ley que permita decir cómo los estados conviven entre sí, sino que tenemos ciertos mecanismos de cooperación económicos, de cooperación en términos de derechos humanos, como venía hablando, y en ese sentido los derechos de las mujeres también fueron promovidos de una forma bastante masiva. Entonces, la Agenda 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo que pretendía era básicamente establecer que las mujeres participasen de esos procesos de negociación, que participasen de las mesas de negociación, ya que en muchos de los estados el cuerpo de mujeres representa más de la mitad de la población e infelizmente ese cuerpo masivo estaba quedando fuera de cualquier tipo de representación de sus intereses, como por ejemplo ocurrió en la República Democrática del Congo, en la cual posteriormente, en el 2010, se formuló, por ejemplo, una oficina de género, aunque como suelo resaltar constantemente, evidentemente estos componentes de género infelizmente se traducían como temas de mujeres, debido a la cantidad de abusos sexuales, por ejemplo, en la República Democrática del Congo ocurrían de una forma masiva. Sin embargo, 20% aproximadamente de la población de hombres de la República Democrática del Congo también habían sufrido algún tipo de violencia sexual. Por esto que el entendimiento de género tiene que ser bastante amplio. Y en el caso ecuatoriano, evidentemente, un país que básicamente responde a ciertos estímulos internacionales, regionales, geopolíticos. Las políticas internacionales de la resolución 1325 se vieron canalizadas a partir de estas políticas públicas emanadas por el amparo constitucional. Entonces, otro elemento también bastante relevante que podemos citar con relación al Ecuador, dejar la cartera del Ministerio de la Defensa bajo el comando de 3 mujeres, Lorena Escudero, Guadalupe Larriba y María Fernández Espinosa. Esto es bastante simbólico en el sentido de que tensiona uno de los, tal vez de los espacios masculinizados dentro de las carteras del gobierno, porque son espacios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres, no por representantes hombres. Posteriormente, en el año 2013 se formuló la política de género para las Fuerzas Armadas. Lo que se pretendía era básicamente favorecer y fortalecer la presencia de las mujeres en las filas de las Fuerzas Armadas, de los cuarteles. También que se promoviese una educación no discriminatoria, es decir, que se eliminen las barreras, que se elimine el tratamiento machista, que es un elemento bastante frecuente dentro de los espacios militares, y también para que se reformulase de cierta forma las políticas en un sentido de infraestructura, para que las mujeres evidentemente tuviesen mejor acceso a estos espacios. Y un elemento innovador de la política de género emitida en el año 2013 es que necesariamente el pensamiento de las Naciones Unidas con relación a lo que significa género abarcó también las necesidades de hombres y mujeres, tratándose inclusive de elementos bastante interesantes como la corresponsabilidad, por ejemplo, entre maternidad y paternidad, lo cual es algo inédito, ya que muchos de los documentos emitidos, muchas veces inclusive bajo los delineamientos de las Naciones Unidas, suelen recurrir a esta asociación de que un asunto de género es un asunto relacionado exclusivamente a temas de mujeres, cuando no es únicamente en ese sentido. Evidentemente, abrir el campo del espacio militar, que es un espacio considerado masculino y militarizado, es decir, en el cual predomina de cierta forma una connotación o un ideario de simbolismos ligados a componentes asociados a temas considerados masculinos, como por ejemplo el uso de la fuerza, la disciplina, la jerarquía, la razón, y generalmente este tipo de asociación de lo masculino es construido en deterioro o en negación de lo femenino, es decir, que sería, por ejemplo, asociado a inestabilidad, a emoción, a componentes como debilidad, fragilidad, que son muchas veces elementos que son levantados por altos mandos de las Fuerzas Armadas para impedir, infelizmente, para crear ciertos obstáculos y de cierta forma impedir el ingreso de las mujeres en los espacios militares. Evidentemente, también suele surgir mucho el tema de debate de una aparente feminización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto todo forma parte
de la promoción de estas políticas, ¿no? Las políticas de género evidentemente vienen a enfrentarse a las Fuerzas Armadas, que son de cierta forma un espejo de la sociedad ecuatoriana, de cómo él y la ecuatoriana entienden las relaciones de género, porque las relaciones de género evidentemente no apenas estructuran las relaciones sociales como tal, sino que estructuran también el pensamiento de ciertos aparatos de los estados, ¿no? De ciertas instituciones. Entonces configuran también dinámicas sociales y dinámicas estructurales que parten de estos estados o que parten de estas instituciones para regular las relaciones sociales. Bueno, por un lado, esta política de género de 2013 es bastante innovadora en ese sentido, a pesar de tener profundas resistencias. En el año 2017 tenemos la emisión de la cartilla de género, que es básicamente un compilado de leyes internacionales en la cual, por ejemplo, aparece la resolución 1325, aparece la Convención de 1979 contra la eliminación de todas las formas de discriminación para la mujer, la CEDAW, y aparecen otro tipo de organismos y mecanismos constitucionales que favorecen a la no discriminación y a la inclusión de las mujeres a partir de las políticas públicas. Lo que las políticas de género pretenden o necesitan hacer es avanzar en esa dirección, avanzar en el reconocimiento de las múltiples opresiones que impiden con que las mujeres y ciertos grupos de hombres y mujeres pertenecientes al grupo, por ejemplo, LGBTI+, impiden con que esos grupos ingresen en las filas de las Fuerzas Armadas. Debemos celebrar de cierta forma que los espacios estén cada vez más aptos e involucrando a las mujeres. Sin embargo, tenemos que evidentemente también formular cuestiones críticas, tenemos que tener siempre una mirada bastante crítica con relación al avance de estas políticas públicas, a los alcances y evidentemente a cuál puede ser el futuro del Ecuador dentro de este campo. La categoría de género tiene y ha tenido la capacidad de contribuir a la construcción de propuestas para las mujeres, que ha redundado en una mayor autonomía física, económica y en la toma de decisiones. Agradecemos a nuestros expositores de esta noche, invitados de lujo aquí en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Asimismo, agradecemos a la comunidad universitaria y ciudadanía que nos escucha y nos sigue permanentemente. UTEC, poder lograrlo. Buenas noches.